Me alegro de estar aquí una vez más, invitado por la Asociación Rosas Negras, que dirige con gran esfuerzo y con sacrificio, como todo lo que se hace en este tiempo y con estas cosas, nuestro amigo Salvador Pérez. De todas formas, es bueno de vez en cuando venir por aquí para ponernos en contacto con las cosas que interesan. Y una de ellas en estos momentos es la figura de Francisco Franco. ¿Por qué? ¿Por la exhumación? No. ¿Por qué? Porque ha sido una figura histórica fundamental para España, sin la cual no se puede recordar toda la historia. Tampoco. ¿Por qué es importante Franco? Franco es una figura de la historia universal. Y eso es lo que nos han querido dar cuenta las autoridades de hoy, las autoridades políticas que gobiernan España. Porque están gobernando contra la propia historia. Quieren hacer un magnicidio de la propia historia. Quieren matar al que ha sido presidente del gobierno y jefe del Estado durante cerca de 40 años. A todo esto, Paco Torres, mi gran amigo, pues de 40 años seguramente, cuando era un estudiante brillantísimo de la Universidad de Murcia, que es cuando yo le conocí, presentado por Ramón María de la Calzada, otro buen amigo. Entonces me dijo, no hace mucho, que él pensaba hacer una biografía de Franco. Ya ha hecho muchas, porque tiene Franco Socialista, tiene otros 2 libros más de Franco, ha trabajado sobre la figura de José Antonio, pero de la figura de Franco, de este libro que es el que nos ocupa hoy, nos había dicho solamente que le iba a poner texto a unas imágenes inéditas. Son 1.600 fotografías, que efectivamente lo son, pero no son textos de imágenes. Paco ha hecho una biografía auténtica de Franco, una biografía nueva, una biografía que es en gran parte conocida, porque son muchos años de la vida de España y de lo mucho que se ha publicado, y que algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido, pero de todas formas es algo más. Es otra cosa. Porque Franco ha sido otra cosa en la historia universal, no en la historia de España. Pero hay un aspecto de este libro concreto que a mí verdaderamente me ha sorprendido de Franco. Para ser una figura de la historia universal hay que ser una figura en el universo, una figura en la historia. Y Franco lo fue. ¿Por qué lo fue? Porque él tenía 4 ejes. Me acuerdo que asistí a una conferencia que pronunció en su día el director de la Escuela Diplomática, que se llamaba Enrique Tomás de Carranza, hace ya mucho tiempo. Este diplomático español dijo: Franco estableció en la política exterior española 4 ejes. Y esos 4 ejes son los que Paco Torres ha demostrado de una manera palpable y de una manera gráfica, lo cual es inapelable. Y es los 4 ejes: el mundo iberoamericano o hispanoamericano del que habla español, el mundo árabe, Gibraltar y Portugal. No nos olvidemos nunca, y Portugal. Esos eran los 4 ejes fundamentales de la política exterior de España. Eran poco conocidos por una cosa precisamente. Ahora se habla mucho de Franco, de que no puede estar en el mausoleo del Valle de los Caídos porque no es un caído, porque es un hombre que fue un dictador, que no hizo más que consejos de guerra. Pero señores, ¿no ha hecho consejos de guerra Eisenhower un vencedor? ¿No ha hecho consejos de guerra de Gaulle otro vencedor? ¿Y Stalin, otro vencedor, no ha hecho consejos de guerra? Hitler y Mussolini perdieron la guerra, pero es que Franco la ganó. Y tuvo además que gobernar 40 años. Y tuvo que ponerse ante el mundo con los elementos que tenían. Después de un país que había quedado como un solar, de ponerlo en marcha y de sacarlo adelante con los medios que tenía, que eran los mínimos. Porque muchos de los que estamos aquí y que conocimos aquel régimen, no nos dimos cuenta de que entonces no había declaración de renta, no había nada. Y surgían las autopistas, y surgían los embalses, las represas, y surgía una vida española
auténticamente de progreso, no como hoy. Pero ¿por qué Franco ha tenido ese odio? Pues muy sencillo, porque él ganó la guerra. Y ganó la guerra en contra de los enemigos que la ganaron, porque Eisenhower la ganó, porque De Gaulle la ganó, porque Stalin la ganó. A Stalin le venció. A Eisenhower le sacó adelante el estar al margen del plan Marshall. Y al mismo tiempo le sacó adelante el estar con De Gaulle, que favoreció a los enemigos de España cuando estaba en Francia. Entonces, ¿qué queda de Franco? De Franco quedó lo que aquí se refleja en el libro, creo que admirablemente, que es lo mejor de este libro. Aquí en España no querían saber nada de nosotros en la ONU. Nos retiraron todos los embajadores, pero todo el mundo, ahí queda reflejado gráficamente y literariamente, todo el mundo vino, todo el mundo, en fin, agachó la cabeza ante Franco. Ahí está Eisenhower, ahí está De Gaulle, ahí están todos los grandes vencedores, ahí está el secretario general de la ONU, ahí están todos precisamente, y tiene lo inapelable de que son las fotografías las que hablan, no ya es la biografía. De todas formas, y con esto termino, quiero dejar claro una cosa: no es solamente un comentario de fotografías, que lo es, sino es una auténtica biografía más de Francisco Franco, que queda impulsada y avalada por el mundo gráfico contenido ahí, que en gran parte es inédito porque son 1.600 fotografías, y en gran parte inédito. Muchos lo conocemos, pero algunos lo desconocimos. Y yo, que he tenido a mi servicio, ¿verdad?, un archivo fotográfico bastante importante, también lo desconocía. Por lo tanto, Franco está aquí reflejado. Paco Torres ha hecho una gran obra que le tenemos que agradecer, una más de las que él tiene, y al mismo tiempo nos vamos a beneficiar todos aquellos que creemos que Franco significa algo en la historia, de su lectura y de su ejemplo. Y muchas gracias. La verdad es que cuando a uno le toca preparar una intervención como esta y que además tiene que presentar un libro que uno ha escrito, pues naturalmente siempre digo lo mismo, es decir, es que es muy complicado para un escritor hablar sobre sí mismo, ¿verdad? Y por lo tanto, algo que está ahí, y eso que los escritores tenemos la costumbre de encontrar luego, cuando sale el libro, todos los fallos habidos y por haber, esos que a veces son imperceptibles para los lectores. Naturalmente quiero dar las gracias a la asociación, que creo que es la tercera vez que vengo aquí a presentar un libro con ellos, y a las palabras de Luis Villanea. Nos conocemos hace muchos años, como ha dicho él, y yo empecé a colaborar, escritor, en la revista que él dirigía, pues allá por el año 82 debía ser, o 81, una cosa así ya es muy difícil acordarse. Y también yo quiero agradecer pues a los que han pegado los carteles, que naturalmente pues a mí me llamaron la atención porque me han llegado muchos mensajes con las fotografías de esos carteles, y no debe dejar ser sorprendente, ¿verdad?, al que va por la calle y de pronto se encuentra con don Francisco Franco pegado en una pared, lo cual en estos tiempos pues causa su ligera sorpresa para tanto. La verdad es que no era fácil hacer un libro como este, en el que van a disfrutar. Las fotos que van a ver mientras yo voy hablando y a las que me iré refiriendo a la explicación, hay parte de ellas que están en el libro, otras no se utilizaron porque hemos tenido muchas, y era difícil hacer un libro como este, que además requiere un esfuerzo editorial notable. El escritor lo escribe, ¿verdad?, y no pone más problemas, pero un esfuerzo editorial notable porque un libro fotográfico pues requiere un tipo de papel determinado, no vale cualquier papel. Un libro con ese volumen requiere una encuadernación buena, que diríamos ahora, y naturalmente cuando había tanto que poner requiere muchas páginas, y tiene cerca de 700, y cuando nos planteamos esto, pues lo hicimos naturalmente buscando, tratando, el editor ha hecho un enorme esfuerzo de que fuera, dentro de lo caro que suelen ser los libros de fotografía, ¿verdad?, lo más asequible posible, y por lo tanto el precio, si uno
voy a hablar de esto porque uno tiene que hacer publicidad, ¿verdad? Los precios de los libros, cualquiera sabe que por un librito así le cobran 25 euros sin pestañear, ¿verdad? Pues naturalmente no tiene nada que ver el precio con la realidad, y además hoy pues la editorial, como en este de presentación, hace algún esfuerzo y alguna presentación. La verdad es que un libro de fotografías como este surgió de forma muy rara. Al principio era pues lo que se había planteado, un libro no muy grueso, en el cual había unas fotografías más o menos de este tipo, de carácter personal, de retratos, que reflejara un poco pues la evolución durante toda su vida de Francisco Franco. Después, por razones que no vienen al caso, porque yo trabajo con la Fundación Nacional Francisco Franco, pues se planteó la oportunidad, bueno, pues vamos a buscar unos documentos que acompañen a este texto, esos documentos que el historiador no suele utilizar en una biografía comúnmente, porque son, vamos a llamarlos, entre comillas, de carácter anecdótico, que se refieren a la persona y no al personaje, y por lo tanto no suelen salir. Bueno, pues ya teníamos la fotografía y los documentos. Lo que pasa es que conforme pues fuimos sacando, el relato se fue construyendo de otra manera a la que teníamos previsto en un principio, y al final se acaba convirtiendo en una especie de biografía atípica de Francisco Franco. Es decir, casi todas las biografías de Franco que existen en el mercado, al final, cuando uno llega al final del libro, lo que acaba conociendo es cómo fue el régimen de Franco, o cómo fue eso que fue realmente el franquismo. Pero si uno rasca un poco, pues lo que le es muy difícil es saber conocer en ella en profundidad al propio Francisco Franco. La documentación y las fotografías que utilizamos, naturalmente son las que nos permitieron eso, que no es usual, porque no es la visión que nos ofrecen del personaje que un historiador da, sino que es la visión que uno obtiene conforme va pasando las páginas del libro. Contábamos aproximadamente con unas 6.000 fotografías que custodia el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, de las que Franco conservaba, lo cual tienen un valor más importante, porque no guardaba de todas, pero guardaba en unos salones una serie de fotografías que a él le interesaban, por lo que fuera, y también mucha serie continua, en unos carretes continuos, pues de las que le hacían en estudio, en el palacio y tal, y entonces hay 30 fotografías, ¿no? Estas 6.000 fotografías reflejaban una parte de esa vida, pero luego tuvimos la enorme suerte, que yo tengo que agradecer, de que la propia familia de Franco pues nos cediera parte de la documentación de las fotos más personales que aparecen en el libro, que como antes decía Luis Fernández Villamea, son absolutamente inéditas, la mayor parte de estas, solamente las que aparecen refirientes a la época de la Guerra de África o durante la Segunda República son las que casi todo el mundo conoce. Las de después, ya quitando esas docenas de fotografías que es necesario poner porque forman parte de la historia, pues las otras realmente no se han visto nunca y nos revelan a un Franco algo distinto. Al final nos quedamos con 2.000 fotos, y de esas 2.000 fotos el libro tiene unas 1.600 y pico. Esas fotografías además tienen una ventaja, y es que estaban conservados los negativos, con lo cual son fotografías de alta calidad, lo que permite a cualquiera, esta reproducción que verán, son fotos de una alta calidad que permiten verse, y además algo más importante, que a lo que yo les invito, ir fijándose en los detalles. Se ha dicho muchas veces que un libro de fotografías, pues las fotografías son las que ilustran un texto. Se ponen, el texto va por allí y te coloca una imagen de vez en cuando. Sin embargo, en este caso es al revés. Es decir, los textos que aparecen lo que hacen es ilustrar las fotografías. Es decir, la fotografía es lo que va construyendo el relato a lo largo de las 700 páginas que tiene, y el texto que aparece abajo va en función de esas fotografías, va explicando la historia en función de esas fotografías que son las que tenemos. Pero al mismo tiempo es una biografía, digamos, yo soy de oficio historiador, moderna. No es una biografía al uso, porque es una fotografía, un libro que ahora dirían que es 3.0. Es decir, actualmente estamos en el mundo de la imagen, del marketing, etcétera. Las cosas entran primero por la imagen es la que te atrae, y luego tú, pues, naturalmente, procedes a desarrollar ese conocimiento. Y por lo tanto el libro tiene esa concepción, que no fue pensada al principio, pero que al final
la potencia de las imágenes que vamos recogiendo, pues hace crear ese efecto. Este tipo de libro moderno de forma que nos presenta. ¿Y qué nos descubren esas fotos? Pues otro Franco. Y el libro además tiene una especie de ritmo fotográfico, casi cinematográfico. Es decir, lo que ustedes van a ver muchas veces, los capítulos no son cronológicos temáticos, y van a ver a Franco una y otra vez empezar en el principio y acabar de mayor, para recorrer ese periplo que constituye cada uno de los capítulos. Y por lo tanto, pues se adapta un poco a esto de las series televisivas que hay actualmente, en la cual estos capítulos nos van montando la historia. No sé, alguien me decía, un periodista de mi fuera entrevista, que sí va a haber segunda temporada, ¿no? Pues ya veremos si no tenemos que hacer otro libro, porque naturalmente no se agota la propuesta. Naturalmente yo no voy a contarles el libro, porque si no, no se lo van a leer, pero lo importante es que las fotografías que se combinan con los documentos, pues naturalmente hacen que la persona que las ve, sobre todo aquellos que no tengan un conocimiento más o menos generacional del personaje, empiecen a plantearse preguntas. Es decir, cuando uno las va pasando, lo que acaba poniendo en tela de juicio son esa serie de discursos casi canónicos que se hace sobre la figura de Franco, y le choca lo que le han ido contando con lo que está viendo. Las fotografías no tienen manipulación alguna. Por lo tanto, están ahí, son el tiempo, en la memoria de un tiempo concreto. ¿Y qué se encuentra uno ahí en esa memoria? Pues que lo que le están contando choca con la realidad que está viendo, y eso abre el momento a la duda. Hay que tener en cuenta que, digamos, quienes han ido construyendo esa versión, eso que yo llamo la antibiografía de Franco, pues naturalmente llevan 40 y tantos años trabajando en ello. Y en esos 40 y tantos años habría que pensar, algo de fuerza debe tener cuando llevan 40 y tantos años intentando destruir y casi amenazan en hacerlo por decreto ley. Es decir, carecen de tantas razones que el señor Sánchez, ¿verdad?, nos amenaza a algunos con meternos en la cárcel o cosas similares si seguimos manteniendo lo que seguimos defendiendo, que en el fondo es la libertad de expresión. Qué pocos argumentos deben tener cuando necesitan una ley totalitaria para tratar de imponer esto, ¿verdad? Bien, pero ¿qué nos dice esa memoria? Pues que Franco, déjala aquí ahora, sigue. Franco era un personaje, como militar de escasa valía, un hombre frío y ambicioso, ajeno a la cultura, lleno de frustraciones personales, porque era bajito, ya saben ustedes que si uno es bajito tiene que estar frustrado, no vale. Que tuvo a España aislada, el mundo nos odiaba, que naturalmente retrasó el crecimiento económico de España. Bueno, teniendo en cuenta que durante 15 años España crecía al 7% y ahora no se aproxima ni al 2%, pues la verdad es que es un retraso bastante curioso. Que era capaz, en fin, como lo único que tenía en la vida era el poder, ¿no? Y quería mantenerse en ese poder, pues era capaz de cualquier cosa, y casi todo lo que se cuenta de él es solamente la traslación de esa ambición. Lo hacía porque era la forma que tenía de mantenerse en el poder. Naturalmente que era frío, cruel, genocida, poco carismático, incapaz de ilusionar a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en el colmo de los despropósitos actuales, pues era tan malo, tan malo, tan malo que hasta los españoles hicieron el día de su muerte colas de 6 o 7 horas para ver si se había muerto de verdad. Lo cual, cuando te lo dicen, dicen, mire, usted es que es tonto y todavía no se ha enterado, porque claro, con el frío que hacía en Madrid, estar 7 horas para ver si Franco se había muerto, cuando lo podía ver en la tele, pues era un poco tonto. Pues, ¿qué sucede cuando uno pasa estas páginas de los libros y que de alguna manera están en contra de las opiniones que son discutibles? Pongamos algunos ejemplos. Hace tiempo, y ahora pasa para atrás la foto, aquí. Hace tiempo me decía un periodista también, ¿cómo era posible, en una crítica que hacían a uno de mis libros, cómo es posible que usted vea los mismos documentos que utilizan otros historiadores y digan absolutamente lo contrario? Voy a poner un ejemplo que aparece en el libro. Todo el mundo sabe que la historia entre Carmen y Francisco fue una historia de amor. Y además casi una novela romántica, ¿verdad? Si le hubieran metido un tiro en África y hubiera muerto en el barco de Alhucemas, pues tendría esa vitola del romanticismo, al estilo de las novelas francesas de la época.
Bueno, pues en el libro hay algunas cartas de esa época, de las que le escribe Franco a Carmen, y Carmen le contesta cuando la ha dejado en Oviedo y él se ha ido de comandante a la Legión. Y una de esas cartas, sin poner la respuesta, claro, aparece en alguno de estos historiadores y pone, miren ustedes, en fin, Franco se casó con ella. Entonces, cuando él escribió, Carmen era rica, ahora ya no es rica porque, claro, como estas cosas que cuentan ahora, era un buen partido y tal, Franco en realidad un hombre frío, vio en ella un buen partido, por eso se enamoró de ella, bueno, se enamoró no, la persiguió y tal cual. Fíjense, pone la carta. Yo salvo, acabo de llegar, punto. Traduzco de forma rápida. Ven ustedes, un hombre frío, está escribiendo en África, mire usted qué carta le manda, ¿no? 2 líneas. Mire ustedes, esa carta está reproducida, es más larga, ¿verdad? Y le dice efectivamente, Carminilla, que es como la llama, dice, te pongo 2 palabras, yo salvo después de las operaciones. Ese es el que reproduce este famoso historiador. Y debajo pone, siguiente párrafo. Luego a la noche, porque ahora acabo de llegar, te voy a escribir de forma larga, etcétera, 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 etcétera. Pero no me ha dicho usted que era frío. Pone las 2 frases, pero se come la otra parte. Y naturalmente se come la respuesta que tiene, no, o sea, para que se la lean, ¿verdad? Se la deja en el libro. Bueno, pues este es el modo en que a veces se representan las cosas. Y naturalmente, en el libro, que tiene mucho de biografía personal, porque lo que yo, al principio no, pero luego con las fotos sí, quería hacer era precisamente eso, lo que no se hace, una biografía de la persona. Si ya sabemos lo que hizo como jefe del Estado, y eso ya está en un montón de libros, los que lo ponen bien y los que lo ponen mal. No, yo quería acercarme al personaje, a la persona. Y dentro de la persona hay otros 2 personajes que juegan un papel importante, que son doña Carmen y su hija Carmen también, Carmencita. Y bueno, pues aquí hay una imagen. Esto es, doña Carmen hacía muchísimos actos de carácter benéfico. No era esa señora fría, cruel, encorsetada, dura, que les pinta, ambiciosa, que no pagaba a los joyeros y todas estas cosas que cuentan. Bueno, pues cuando iba a hacer estas cosas, no se disfrazaba. ¿Saben estos que van a dar mitin ahora y se disfrazan? Tanto el día de una vestido, pero el día que dan el mitin se ponen el mitin de otra manera. Y si van al comedor de los niños se ponen de otra manera. No, ella iba como ella era. Con el sempiterno traje negro y los collares de perlas. Porque era su vestimenta usual, no tenía que disfrazarse, ¿verdad? No se ocultaba. Y naturalmente esos actos benéficos tenían su importancia, porque no salían de los presupuestos generales del Estado. Era una prestación social que todos los años se hacía, que ella dirigía y que de alguna manera las empresas colaboraban para hacer esa atención social sin que saliera de los presupuestos generales del Estado. Lo cual es un detalle que algunos podían tomar nota. Es curioso porque, bueno, ya saben que ahora parece que en el libro se van a encontrar muchos personajes conocidos. Ya saben que, bueno, esto era una dictadura horrible en la cual Franco estaba ahí aislado, no iba nadie. Todo, bueno, ahí están Carmen Sevilla, Marujita Díaz, Lola Flores, pero en el libro tienen un largo, hasta Concha Velasco, tienen un largo etcétera de los personajes que iban a actuar delante de Franco, y naturalmente no era porque les pusieran una pistola, no hacía falta, se daban tortas por ir, y además luego recibían una pulserita y se hacían fotos, se daban de tortas por hacerse fotos, y van a encontrar algunas fotos curiosas de esa cuestión. ¿Y cómo describen ella, que además idolatraba a su marido? Dice un historiador, hablando de los tiempos de África, dice, bueno, pero uno no puede entender cómo esta mujer, que era, en fin, dentro de la moda de la época, de los años 20, alta, en fin, con una formación, una cultura, con una belleza particular, típica de la época, se enamoró de alguien tan anodino como Franco. Y dice el historiador, si era como una pelota de ping-pong. Bueno, pues eso lo dice un señor que se llama Paul Preston, al cual no sé si tienen ustedes el gusto de conocer físicamente, que claro, es para decir, mire usted, no sé si se está usted retratando, ¿verdad? Porque, en fin, lo de comparar a Franco en la época de la Legión con una pelota de ping-pong, pues tiene su gracia. Hay otra cosa curiosa, y en el libro damos los nombres, ¿verdad? Ustedes saben que se suele decir eso, ¿no? Que ella no pagaba en las joyerías. Cachi. Y que hay un periodista por ahí, ya está muy mayor, ¿verdad?, que se pasó la vida yendo a las cacerías
y que ahora lleva 40 años pidiendo perdón por haber ido, porque según parece era una dictadura horrible, pero cualquiera podía ponerse al lado de Franco, por lo visto, a hacer fotos y irse a unas cacerías personales con él. Y va contando de forma permanente la historia esa de los joyeros de Madrid, que tenían un seguro, todos ponían el dinero para lo que no pagaba. Bueno, ahí tienen los testimonios de los joyeros de verdad de Madrid, que dicen que pagaba religiosamente, ¿verdad? Y están ahí con los nombres, porque ellos sí que han dado el testimonio aquí y en el Ferrol o en La Coruña, que era donde estaban normalmente. Bueno, pues esa historia se han ido construyendo durante este periodo. Y hay un curioso historiador, me callo el nombre, que dice, bueno, en realidad esta mujer es que no hay ningún testimonio que diga que no es como yo digo que era. Bueno, pero mire usted, eso no es serio. Usted dice lo que era, como no se ha molestado en buscarlo, ¿verdad? No se ha molestado en buscarlo, pues naturalmente dice eso. Pues así es como normalmente se escribe la historia. El segundo personaje es su hija Carmen. Es triste que Carmen ya era una señora mayor que además se refugió en el silencio después de la muerte de Franco, pero su hija nunca haya hablado, nunca hubiera hablado, porque ella fue durante mucho tiempo embajadora oficial. Ustedes saben que Franco no salía de España, ni falta que le hacía. Pero su hija sí, y hasta que el príncipe y luego el rey Juan Carlos I no era el príncipe de España oficialmente, quien representaba a Franco internacionalmente era su hija Carmen. Siendo soltera, hizo una gira importante como representante de Franco por los países árabes. En el libro se van a encontrar fotos muy curiosas. Van a encontrar a Carmen recibida en la Casa Blanca, con Eisenhower y su señora, en el Canadá, recibida por el gobierno del Canadá, en Italia, etcétera, 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 como representante de la misión diplomática. Y hemos reproducido también algunos fragmentos, Franco los guardaba, de lo que decía la prensa de allí cuando ya llegaba. La trataban como la hija del generalísimo, etcétera, etcétera, etcétera. No había ninguna especie de manifestaciones, en fin, en la calle contra la presencia de ella y la representación que tenía. Y esta parte de la historia, que enlaza con lo que antes comentaba Luis Villamea, pues naturalmente está ahí. Y ella también participó en este tipo de actos benéficos durante toda su vida. Hay otra cosa curiosa que nos muestran las imágenes, y es el odiado dictador. A ver si me encuentran la plancha esta que lleva el segundo que va detrás de Pedro Sánchez, por si acaso le tirotea. Ahí. El odioso dictador, rodeado de una escolta impresionante, ¿verdad? Alejado del pueblo, aparece en las imágenes. Pero esto no es una imagen que yo he puesto aquí por casualidad, ¿verdad? Es que van a verla reiteradamente a lo largo de toda la exposición. Y en esas relaciones internacionales que aparecen, la lista es larguísima, ¿verdad? Bueno, esta foto, el rey Saúd con su hijo, luego Faisal, en fin, bueno, están todos los personajes, como ha dicho, de medio mundo que van a venir a partir del año 46-47 a España a ver a Franco. Y es importante esto porque no solo es la cantidad de personajes que aparecen en las páginas del libro, algunos presidentes de naciones africanas que vinieron, hoy pone en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, etcétera, bueno, como le cambian el nombre cada gobierno, ya no sé exactamente si es de Asuntos Exteriores, Cooperación o de no sé qué es. Pero hay algunos que pone actualmente, las relaciones con esta nación africana las empezamos durante el gobierno socialista en los años 80. Ahí tienen al presidente de ese gobierno viniendo a visitar a Franco en visita oficial en los años 60. ¿Ya? Es decir, pero además de que viniera Eisenhower, que aparecen las relaciones con todos los presidentes de los Estados Unidos con la correspondencia personal. Lo que hemos hecho es sacar la correspondencia personal de Franco, no los documentos, en fin, más o menos diplomáticos, que ya se sabe uno, que tienen que ir ahí, y esta correspondencia personal. Y ahí hemos querido reproducir íntegra para que ustedes se dieran cuenta de eso que decía antes Luis, del peso que tenía. Cuando Eisenhower viene a España en el año 59, no estaba previsto que hubiera una reunión entre él, más allá de lo protocolario, entre él y Franco. Y de esa reunión que tienen se conserva la minuta. Y está reproducida en el libro. Y en esa minuta uno que aprecia que Eisenhower, que habla poco, le va preguntando a Franco por la situación internacional en el norte de África,
qué va a pasar. Franco le habla de la penetración comunista, de que hay que tener cuidado, de la cual es la situación de Marruecos. Es decir, Franco le está explicando a Eisenhower cómo es la situación geoestratégica en el Mediterráneo. Pero es que posteriormente hay otras cartas en las cuales cuenta la otra situación geoestratégica, cuando ya se produce la inestabilidad con la guerra de los 6 días y todas estas cosas en el otro lado del Mediterráneo, y las bases americanas en España son fundamentales en ese marco, y él lo va explicando. Es decir, y los presidentes norteamericanos, el de Corea y otros tantos, le escriben para preguntarle por su opinión. Claro, cuando uno le pregunta la opinión, será porque le tiene aprecio a esa opinión, digo yo. Y si yo puedo acceder a este documento, que es de sobra conocido, a veces me pregunto, ¿por qué los demás historiadores lo ocultan? Antes ha dicho esta cuestión, hemos tenido la paciencia de sacar esas cartas porque son muy curiosas. Nadie pensará que el general Bernard Montgomery, que derrotó a Rommel en el 8º ejército, pues tenía intención de venir a ver a Franco en el año 48, lo pone por escrito, pero el mando de la OTAN no le deja. Nadie pensará que el general MacArthur, pues, en fin, tenía cierta simpatía política. Ahí está la carta del general MacArthur. Carta que no es que se la mande a Franco, entre él y otro personaje. Nadie pensará que estos que son los almirantes de la batalla de Midway iban a estar aquí a Franco, y además le pusieron una paella en la comida con una arriba España y una bandera el día que comió con ellos. Hombre, parece ser que no le tenían tanta manía. Naturalmente, el general de Gaulle había querido venir a ver a Franco. Casi todos venían, cuando dejaban de ser presidentes, los de Alemania, los de Francia, venían a ver a Franco, para que no les dijeran. Todos querían venir antes, pero como había... En fin, cuando se dice de eso de los pueblos europeos estaban contra Franco y todo esto... Mire usted, sería cuando ganaba la izquierda. Cuando no ganaba la izquierda, evidentemente la izquierda en el poder, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues era antifranquista. Pero cuando no ganaba la izquierda, los que no eran de izquierda no eran antifranquistas, ¿verdad? Esto a veces se olvida. En el libro hay cosas curiosas, ¿verdad? Porque se explica a través de documentos, para que no parezca que lo digo yo, ¿verdad?, cuál es la posición en realidad de los países europeos importantes con respecto a la entrada de España en la OTAN o en el mercado común. En realidad solo se oponían Dinamarca y Suecia. Francia, Italia, Alemania estaban a favor de la entrada de España en la OTAN y de España en la Unión Europea. Bueno, entonces Comunidad Económica Europea, mejor dicho. Y ahí tienen los textos para que lo puedan ver. Luego nos han contado que era un más militar. Franco tiene la biografía militar más importante, yo creo, que del ejército español. No sabemos por qué casualidad. La hoja de servicios de Franco se acaba en 1923 o por 24. Luego hay documentos sueltos. Nadie sabe dónde está, ¿verdad? Con lo cual ha sido una tarea paciente intentar reconstruir hasta donde hemos podido el número impresionante de condecoraciones que tenía Franco. Pero era un hombre muy especial, porque normalmente, no vamos a poner ejemplos actuales, esa foto que ven ahí, si hubiera puesto la guerrera, cualquiera que vea un desfile militar de cualquier año, la guerrera aparece llena de todo tipo de condecoraciones. Cuanto más mejor. Aunque algunas sean por haberse sacado sangre, ¿verdad? No, Franco no la utilizaba nunca. Si ven las fotos, y como casi siempre va de uniforme, ¿verdad?, de capitán general, verán que se lo lleva la laureada. No lleva las demás condecoraciones. Muy rara vez, hay muy pocas fotografías en las que aparece con los pasadores de las medallas que están ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen por primera vez el listado de las medallas de Franco. No sé si ahora se van a poner a intentar quitárselas porque puede ser que alguno se compre el libro y así aprenda, ¿verdad? Pero no solamente eran las condecoraciones españoles, es que ocupa más páginas las condecoraciones extranjeras que tiene. Por poner, la última que le conceden es la Orden del Crisantemo, que es el emperador Hirohito, que es la más alta condecoración del Japón en 1974. Quiero decir que, hombre, cuando a un señor le ponen todas esas condecoraciones, ¿verdad?, que aparecen ahí en el libro, pues naturalmente algo debía de tener. Y naturalmente nos dicen, Franco es que era un sujeto que no era carismático, que no sabía hablar, que no tenía movilización de masa,
Y además te cuentan, bueno, al principio hacía actos, pero luego cuando ya a partir de los 60 desapareció. Esa leyenda hay que construirla, porque si no la oposición, ¿dónde estaba? Bueno, pues en el libro tienen, de forma extractada, hemos intentado que sea el recorrido visual, ¿verdad?, esos actos a los que Franco siempre iba. Son de tal magnitud que el Mundo, que no es un periódico, en fin, próximo, ¿verdad?, pues la reseña que ha hecho del libro, que a mí me sorprendió particularmente, una de las cosas que dice son esos baños de multitudes de Franco cada vez que va a un sitio, pero a los más insospechados de España, a inaugurar cualquier cosa, porque siempre estaba inaugurando cosas. Se metía unas palizas enormes. No esto que va un día y se toma... No, Franco salía del Pardo un viernes e inauguraba 17 cosas entre el viernes y el sábado, hacía 4 mítines, se daban unas palizas, pero hasta teniendo 70 años. Hay una anécdota en el año, voy a ser 74, después de, o principios del 75, en el que su médico le dije, Excelencia, usted no puede seguir con usted tiene la edad que tiene, ¿verdad?, de los 80 años. Dice, no puede seguir con este ritmo. Dice, a su edad no se puede. Dice, hombre, los demás no sé si podrán, yo sí. Y naturalmente siguió con ese ritmo de inauguraciones y de presencia a lo largo del tiempo. Y, bueno, esto hemos puesto a posta en el libro todas las que hace, no en grandes ciudades. Bueno, algunas sí le hemos tenido cariño, a todas las del País Vasco salen. Cuando Franco iba a las manifestaciones, ¿verdad?, a Cataluña también, ¿verdad?, es el lugar con más franquistas por centímetro cuadrado que hay, porque además ahí hay, fíjense, esto es cuando se inaugura toda la zona del Canales de los Monegros y todas estas cosas. Bueno, pues ahí está todo el pueblo. Verán ustedes la enorme cantidad de policías que hay delante de los manifestantes. O aquí también verá la enorme cantidad de policías que hay ahí separando a la gente del odiado dictador. No está. Claro, uno se tiene que preocupar. Y además hay algo curioso, luego lo veremos, es que aquí no, bueno, no se ven, pero ahora después lo veremos, las pancartas. Cuando uno mira las pancartas y las lee, se encuentra con que le colocan cuando va Franco, que necesitamos agua, que queremos un puente, que no nos llegan las casas, que no sé qué, no sé cuántas. Porque sabían una cosa, Franco tenía la costumbre, en el libro aparecen también, de llevar una libretita negra, las portadas de las pastas, claro, y en la libretita anotaba, ¿verdad? Iba por un sitio y anotaba. Y cuando llegaba al Consejo de Ministros siguiente, el hombre sacaba su libreta. Decía, ministro de tal, aquí he pasado por tal sitio y resulta que... Bueno, pues naturalmente el ministro solía hacer. Yo he puesto algunos ejemplos de eso en el libro. Hay uno muy curioso. Va a Sevilla, le llevan a ver unas casas. Supongo que el que había construido las casas sociales pues debería estar chido gloria, ¿no? Su excelencia, aquí estas son las casas. Y Franco, delante de la gente, se le vuelve y dice, para ver estos lugares inhabitables no se puede traer al jefe del Estado. Ya se pueden imaginar lo que duraron aquellas casas. Así. Otra de las veces, en uno de los astilleros del norte, hay una montaña donde cerca de la fábrica en Sidesa, me parece que era, está llena de chabolas. Y Franco, cuando llega, en el discurso que hace allí, en la comida que le ofrecen en la fábrica y tal, dice, esas casas no pueden seguir así ahí. Al año siguiente habían tirado todas las casas y habían construido un barrio entero. Cuando el padre José María de los Llanos, jesuita, hombre de la cruzada, director de ejercicios espirituales de Franco, confesor de Franco, exaltador de las virtudes patrias y que llevaba a los chicos del Frente de Juventudes a tirarle tinta a las pantallas donde se exhibía la película Gilda y todas estas cosas, se pasó de frenada, como se decía vulgarmente, y se fue al Pozo del Tío Raimundo, que era una zona de Madrid, como todo el mundo sabe, deprimida, con chabolas, etc. Eso sí, los que ayudaron al padre José María de los Llanos en ese momento no era la oposición comunista esa que había, no, eran todos hombres del régimen que le apoyaban. Y cuando Franco se entera, pese a que ya está distanciado de él, pues ordena que le cambien las chabolas y que se construya un barrio, que es el barrio nuevo que existe en el Pozo del Tío Raimundo. Iba Franco en persona a inaugurarlo. Claro, el padre José María de los Llanos no apareció aquel día. Decía, claro, esto lo hace, en fin, estas cosas que se cuentan. Bueno, pero Franco tenía orden de que al padre de los Llanos no se le podía tocar, hiciera lo que hiciera. Él tenía mucho aprecio a la gente que había estado con él, aunque hubiera cambiado de bando, como el caso del padre José María de los Llanos. Y naturalmente tampoco necesitaba el coche blindado.
Hitler le regaló el famoso Mercedes hiperblindado, que no existe otro en el mundo, pero no lo utilizaba más que para irse de excursión. Normalmente llevaba siempre un rollo descapotable que es el que sigue teniendo la Casa Real. Pero Franco, donde iba así, descubierto. Hay en el texto algunas comunicaciones, por ejemplo, cuando viene Eisenhower, que le dice, bueno, excelencia, no puede ir usted, en fin, coche descubierto, puede haber un atentado. Dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Su misión es protegerme y yo ir en coche descubierto. O en el año 44, 45, cuando le dice, bueno, va a haber un atentado en el desfile, excelencia, tiene usted que ir protegido, porque en el fin, la Guardia Mora, una cosa muy vistosa, pero nada más, un tío a caballo allí, eso no sirve para nada, ¿verdad? Tiene que usted, dice, sí, voy a ir. Se subió al caballo y recorrió sin nadie todo el paso del desfile. Esos ejemplos de valor personal que algunos pues le discuten. Y, bueno, pues naturalmente ese cambio que va apareciendo en las pancartas, dirán, bueno, es que estaban apañadas. Bueno, sí, pero, en fin, era algo también lógico. Esto en Cataluña lo recibían con los cartelers y todas estas cosas que yo antes comentaba y que hemos hecho especial dedicación en el libro. Esto en Valencia. Son fotos bastante impactantes. Y esto, claro, ¿por qué le apoyaba a la gente? Esto ya le hemos dedicado otro libro. Bueno, es muy fácil. Cuando Franco hacía discursos, decían, es que los discursos de Franco son una cosa monótona, gris, no subía la voz, no daba gritos, no utilizaba recursos retóricos, no ponía adjetivos. Franco pronunció muchos discursos a lo largo de su vida, varios miles. Hay 8 tomos de discursos, que se dice pronto, y además los preparaba él. Y en esos discursos, ¿qué es lo que hace? Pues muy sencillo. ¿Y por qué le aplaudían? Pues él dice lo de siempre. Dice, yo he hecho esto y voy a hacer esto. Y lo que decía que iba a hacer, lo hacía. Eso era algo que todo el mundo sabía, es decir, con lo cual le daban una enorme credibilidad. Y ese es el motivo de esos apoyos que se ven, por ejemplo. Esto que hay aquí son los primeros que se les da el auxilio, el subsidio familiar en plena guerra civil. Franco llega ahí, vamos a poner el subsidio familiar para incrementar el salario de las familias según el número de hijos, etcétera. Y además llega un día y dice, no, esto hasta que llegó Franco se comía de pie en la fábrica o sentado donde se podía con la friambera. Joder, eso no puede ser. Y por decreto había que ordenó en el año 38 que se pusieran comedores, por decreto. Y el que no cumpliera con el decreto, pues multa al canto, con lo cual todos pusieron comedores. Pasa. En el libro, las cosas que se entretenía, ¿verdad? En su archivo se encuentra un montón de papelitos, unas cuartillas, ¿verdad? Así, recicladas. Voy a ser ecologista el hombre. Y en esas cuartillas están las adjudicaciones de viviendas. Hay algunas que yo he reflejado, son auténticos dramas personales que van ahí de la situación en que se encuentran y que pone vivienda grande, que es la que le van a conceder. Eso que tienen ahí es una entrega de viviendas en Mallorca. Y la foto es muy importante, primero porque no es para la publicidad y segundo porque esa señora que está ahí se habrá puesto sus mejores galas probablemente para el día que le van a dar la vivienda. Y ya ven cuáles son las mejores galas para ir a ver al Generalísimo, a que le dé la vivienda. Lo cual refleja el por qué esa señora, supongo que después que le dieran la vivienda, se debió hacer franquista para toda la vida. Fíjense, eso es la inauguración de uno de los pantanos. Miren la pancarta que hay arriba. Dice, falta el riego, harto urgente. Bueno, ahora supongo que si alguno de estos cuando va a hacer algo le pone una pancarta de esa, le dice a los guardias que le peguen para que no le ponga una pancarta pidiéndole algo, ¿verdad? Pues sí, la cruel dictadura hace que unos campesinos se vayan ahí con un cartel, ¿verdad?, diciéndole a Franco. Bueno, pues hay muchas cartas dirigidas a Franco en el que denuncia pues, campesinos que no se está haciendo tal cosa, que alguien se ha quedado con el dinero que ha mandado el Estado, etcétera, 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 ¿verdad? Y naturalmente ya se pueden imaginar que si guardaba la carta es porque debió descolgar el teléfono inmediatamente y a algunos se le debió caer el pelo, ¿verdad? La gente sabía que y hay mucha gente que se dirige a Franco, que cuando se dirigía a Franco tenía respuesta. Yo recuerdo lo cuento en el libro, un delegado sindical ya en los años 70 de la SEAP, ¿verdad? Y que tenían un problema en una factoría y que él pues, había defendido, de acuerdo con la legislación del régimen, a los trabajadores.
y le habían buscado las narices. Y entonces tuvo la santa paciencia de escribir: como delegado le escribo al jefe nacional, sindicatos, que está pasando esto en mi fábrica. Y naturalmente el jefe recibió una llamada directa del Pardo para que se abriera una comisión de investigación y se supiera qué estaba pasando. Bueno, ahí hemos querido también en el libro poner una especie de recorrido visual de las cosas que inauguraba Franco, que es que lo inauguraba casi todo. Entonces, la variedad enorme de esas obras que hacía el Estado, porque eran del Estado, ¿verdad?, y que van a cambiar de piel España, y que es lo que aparece en ese texto. Bien, hay un capítulo que es el que a mí más me gusta, que es el que se llama Cuando Franco era solo Paco, que es el capítulo personal. En el capítulo personal pues salen esas aficiones y también se da juego, porque uno de los grandes debates que ha habido en las biografías sobre Franco es precisamente las cuestiones personales. Es decir, se trata de presentarlo como quien no es, porque siendo un malvado personalmente puede ser un malvado en el poder, y siendo un inculto puede ser un inculto en el poder. Todo el mundo sabe que era aficionado a la fotografía, al cine. Bueno, hay unos señores que han tenido la santa paciencia de estudiarse los programitas que hacían para las sesiones que se daban los miércoles y los domingos en el Pardo de cine. Franco se zampó entre el año 46 y el año 75 2.000 películas. 2.000 películas ya es una cantidad importante, pero está en la lista de las películas. Ahí se encuentra cualquier director, desde Ismael Bergman, Buñuel, todos los que ustedes quieran poner, hasta algunas películas que se tragaban eran un rollo, pero bueno, las veía. Y esto, claro, un tío que se ve 2.000 películas y tal, y todas estas cosas, y que le gusta el cine, y que monta películas, esto no puede ser. Bueno, pues no hay problema, dice el hombre. Miren ustedes, no, a Franco no le gustaba el cine. Veía las películas porque era un militar. Y era un militar y, claro, el miércoles tocaba película y tenía que ver la película. Pero a él no le gustaba el cine. Así escriben esta gente. Hay otras que no leía. No tenía libros. Hay uno que fue al Pardo, cuando se murió Franco, al Palacio, a buscar la biblioteca, y vio que no había biblioteca. Y lo pone, está escrito en un libro de estos que se venden mucho y lo alaban y tal cual. Bueno, mire ustedes, eso es el despacho de Franco. Ahí al fondo hay libros. Hay una biblioteca. Encima de la mesa hay libros, los amontonaba. Pasa, ¿qué es lo que hacemos? Cualquiera que le gusta leer mucho los libros, tiene montones de libros leyendo al mismo tiempo, en una pila. ¿Vale? Esta es su biblioteca particular en el Pazo de Meirás. No la de Pardo Bazán, porque la de Pardo Bazán, a los 3 años de morir, doña Carmen entregó a la Real Academia Gallega los muebles que se conservaban de doña Emilia Párez de Bazán y gran parte de su biblioteca, la que no se había quemado en el famoso incendio. Pasa. Hay un historiador que pasa por ser el más ecuánime, ¿verdad?, que dice, bueno, hay que reconocer que leía. Dice, pero no le sacaba provecho. Ya, en fin, esto está un poco feo, ¿verdad? Y hay anécdotas muy graciosas. A él le gustaba, se conservan muchos trozos, libros, él tenía resúmenes, los resúmenes de los libros que lo ponían fatal, y claro, cuando iba al Pazo cargaba muchos libros en una librería, que pagaba religiosamente, como ha dicho el dueño de la librería, varias veces, a pesar de que algunos no se lo crean. El pobre dueño de la librería llega un día, ya estamos en los años 60, y le aparece la Brigada Político-Social. Y le dice, bueno, está usted vendiendo libros de Ruedo Ibérico. Ruedo Ibérico era la editorial antifranquista que editaba en París, que estaba prohibida porque se vendía en España en todas partes. Dice, sí, me tiene usted que dar los nombres porque es generalísimo, en fin, veranea aquí, como usted comprenderá, esto pues es una célula comunista. No, yo no puedo dar los nombres del cliente. Sorprendente, ¿eh? La Brigada Política Social, un tío le dice, no, yo no se los doy. Bueno, en fin, una dictadura curiosa. Bueno, no se os puede, mire usted. Se va a buscar usted un lío, no sé qué, no se puede. Vuelven otro día. Mire usted, esto ya no puede ser, no hemos enterado. Dice, bueno, venga, se lo voy a dar. Mire usted, el cliente se llama Francisco Franco Bahamonde y vive en el Pazo de Meirás. Los libros, Franco leía todos los libros de Ruedo Ibérico. Es decir que, bueno, estas cosas de estas anécdotas. También está esto de la caza y la pesca y bueno, y uno acaba aceptando. La pesca tiene menor importancia porque la pesca la hace uno solo, con 2 eran sus amigos más cercanos, no había posibilidad. Tenía un barquito pequeño, aparte del Azor, que era un barco del Estado, tenía un barquito pequeño para pescar, pasa.
Las cacerías, bueno, esto es una foto de las pocas que no verán, porque no era Brody, era muy celoso de su intimidad, esta es de la familia y normalmente este tipo de fotos nunca circulaban, no circulaban, dándole un beso a su hija en una cacería. Y ustedes ya han acabado con la mentalidad esa de que las cacerías eran un mundo oscuro donde la gente hacía negocios turbios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, se conservan las minutas de quién va a las cacerías, esto que retrataba Berlanga, que ya saben ustedes, había pasado de un lado a otro y que todo el mundo alaba. Mire usted, ¿quiénes son los que van con Franco a cazar? Los importantes, no estas que eran de cazadores normales. Pues estaban los Barreiros, los Fierros, los nombres importantes de la economía española a finales de los 60. Y claro, cuando uno se pregunta, dice, pero vamos a ver, ¿esto para qué necesitaba una cacería para tener influencia? Para nada. No es verdad que yo era... Había alguno que se colaba allí para intentar hacer negocios, pero sabía que el que lo invitaba no lo volvía a invitar. Y se conservan los testimonios. No necesitaban reunirse ayer para hacer ningún tipo de chanchullo, ni de corruptela. Pero claro, ya saben ustedes que se habla de la corrupción en el franquismo y de Franco, en fin, envidioso y corrupto ahora, porque como la corrupción actual es de tal magnitud, llevan 40 años, entendiendo que es que ahí había mucha corrupción, no como nosotros que somos honrados, ¿verdad? Un chiste. Si miran las cifras, son un chiste. Hay muchas fotos familiares. Las fotos familiares, digamos que cuando aparecen los nietos y demás, es el momento en que Franco aparece algunas veces que no va de uniforme, que suele ser lo usual. Y el libro va contando bastantes cosas de esta relación que aparece ahí. Pasa. Bien. Naturalmente él fue un hombre religioso toda su vida. Y aquí también se dice, no, mire usted, Franco no creía en nada. Lo que pasa es que durante la guerra, pues para ganarse los obispos, lo de la cruzada, se hizo muy religioso. Claro, cuando sale de la academia, que tiene 16 años, se apunta a la adoración nocturna, ¿verdad? Y durante toda la República es miembro de la adoración nocturna. Y en el libro hay numerosos ejemplos de esas creencias durante todo el tiempo. Él era un católico importante. Pero no solo es porque lo diga yo. Porque igual que está lo de las relaciones exteriores, van a encontrarse las cartas de obispos de medio mundo dirigiéndose a Franco para que interceda ante el Papa. Es decir, que esos obispos pensaban que la palabra de Franco tenía influencia sobre los papas. Y le piden favores de cada uno de los papas, de estos típicos por la beatificación de alguien, elevar un templo, el no sé qué, no sé cuánta, sacarle dinero, esto también. Es decir, es curioso, ¿verdad? Y van a verse ahí retratados. Claro, cuando hicimos el libro no sabíamos que iba a pasar lo que ha pasado. Pero es muy curioso, alguno me ha dicho que ahora cuando se ve obispos, cardenales, iglesias, etcétera, pasando ahí al lado de Franco, abrazándolo y todas estas cosas, pues es curioso, porque ya saben ustedes cuál ha sido la actitud de la Iglesia con el problema de la profanación del Valle de los Caídos. Y entre su obra aparece esta, claro. Es que había que dedicar un espacio a quien para él fue su hijo. Lo criaban como si fuera un hijo. Si Franco siempre su voto sentimiento. Y van a ver ustedes una serie de fotos personales, como esta, muy curiosa, donde se puede ver cómo el príncipe Juan Carlos, qué tipo de relación tenía con Francisco Franco. No solamente Juan Carlos, sino también la princesa Sofía. Las fotos pues son muy reveladoras. Hemos puesto de toda la época. Esa primera que hay es de cuando la presentaron, cuando vino después de casada a ver a Franco, y la última pues está del año 74, me parece. En fin, que hubo que sufrir en los parcos y demás durante todo este tiempo. El actual rey. Es decir, hay muchos personajes que van circulando a lo largo de las páginas del libro. Bien, hay una cosa que naturalmente, que ya como es lógico va a acabar, que yo he dejado para el final. Hay dos temas. En el libro no se oculta ninguno de los temas. Lo que pasa es que nosotros hemos querido que sea Franco el que lo explique. En la primera parte hay recogidas, por ejemplo, la parte de las memorias de Franco que publicó el doctor Pozuelo hace casi 30 años. Y un capítulo nuevo, que nos ha dejado la familia para este libro, en el que cuenta cómo llega a África y cuál es la primera misión que le encarga. También aparecen los extractos de la hoja de servicio para que uno comprenda quién era Franco militarmente, ¿verdad? Aparecen porque hay algo que uno salta a la vista, y es
el mito. Y Franco tiene un componente mítico. Si no tuviera el mito, no estaríamos todavía dando el tostón, ¿verdad? Los políticos no se meterían con él, es porque tiene una fuerza de mito. Y ese mito no existe a partir de 1936, sino que existe antes. Y van a tener ustedes cartas, discursos, etcétera, de antes de 1930, que explican muy bien cómo ese mito ya existía entre el mito de Franco, el mito de Salvador, el mito del guerrero de África. En una guerra que nada más que hacemos perder, resulta que los periódicos exaltan al único señor que va de victoria en victoria en África, que se pasa la vida yendo a salvar gente, y que no salvaba gente porque no le dejaba. Cuando estaban aquellos muriéndose en Monte Arruí, en Nador y tal, quiere salir con la bandera de la Legión a rescatarlos, pero no le dejan. Si le hubieran dejado, probablemente los hubiera rescatado, ¿verdad? Pero eso también está, ese valor de mito aparece, y ese mito se va engrandeciendo a lo largo de todo el libro, y se explica muy bien porque uno lo ve, gracias a esa legitimación que es toda la obra política y social del régimen. Y en eso está ahora cómo destruir el mito, el dinero, el vil metal. Bueno, todos conocen que ya sabemos cuál era el testamento de Franco, ¿verdad? Yo, como todo el mundo lo sabe, pues claro, parece que el hombre pues no tenía una gran fortuna. Y además lo que vale mucha fortuna por recalificarse mucho después de muerto Franco, pues naturalmente es que se lo habían regalado, ¿verdad? Pero hay una cosa curiosa. Los historiadores hablan de esas cuentas fantasmagóricas que había. Y han leído el mismo documento que yo. Y el documento es muy claro, pone: Franco tenía no sé cuántos millones, dicen, y se había gastado no sé cuántos. Pone: cuenta de donativos a disposición de su excelencia el generalísimo. No era dinero suyo, era una cuenta de donativos a disposición de su excelencia el generalísimo, que existía desde 1937 y que tiene contabilidad. Es que se le olvida la hoja de la contabilidad a estos que dicen esas cosas. Y en esa hoja de contabilidad están reflejados a dónde va ese dinero. Por ejemplo, un solo ejemplo. En el año 43 se crea el patronato de, no, el nombre es largo y no me acuerdo ahora exacto, el patronato para ayuda a los presos. Los presos que hay en el año 43 ya saben ustedes de dónde eran, ¿verdad? Esa cuenta era para que el preso de la familia, aparte de lo que devengara, pudiera reiniciar la vida para comprar muebles, mantas, medicinas, alimentos, etcétera. En esa cuenta había unas aportaciones, no salía del presupuesto general del Estado. ¿Quién encabezaba esas aportaciones? Un señor que se llamaba Francisco Franco, y que cada año, en el año 43, en el 44, en el 45, daba 250.000 pesetas, que en el año 43, 44, 45 era un pato, ¿verdad? Curioso. Las cuentas para donativos que aparecen pues están a la orden de unos donativos que están en torno al millón y medio de pesetas al año, en los años 40 y 50. Y la lista hay de todo, ¿verdad? Porque en esos donativos aparece 2.000 pesetas para la mujer de un minero que ha muerto en no sé en dónde, y así una detrás de otra. Bueno, pues esa es la fortuna que dicen estos historiadores que tachan esa primera parte, que es cuenta de donativos a disposición de su excelencia el generalísimo. Cuenta a la cual contribuían numerosos empresarios, pero no eran empresarios que pretendieran tener favores, sino empresarios de la causa. Hay una carta larguísima de Silvestre Segarra, el famoso de los zapatos, ¿verdad?, que tenía 10.000 empleados, ¿verdad?, pues todos los años mandaba 50.000 pesetas a disposición de su excelencia para su apoyo a las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas están ahí. Y luego hay una larga lista de cartas en la cual le piden a Franco, hay unos señores que le escriben y dicen: mire usted, excelencia, es que, pueblecito de Galicia, nosotros si tuviéramos una grúa y un camión, un pueblo de pescadores que está cerca de Ferrol, dice, pues la verdad es que el pueblo, estamos hablando del año 40, se va Franco allí y le lleva el camión y la grúa, ¿verdad? Otro le escribe uno: mire usted, excelencia, es que si tuviéramos una camioneta para subir y bajar el pan, le manda la camioneta. Otra: mire usted, es que resulta que tenemos una pensión en Madrid en la cual está destinado a viudas militares, no sé qué, no sé cuánto, y tenemos alquilado y nos faltan 20.000 pesetas para poder, en fin, pagar las cuotas de todos los años. Les manda las 20.000 pesetas. Y ellas le mandan el recibir, las facturicas para la contabilidad, que se conserva. Lo curioso es que no hacía propaganda de esto. No aparece en los periódicos, no era como, con todos los respetos, como Eva Perón, que ponía una cámara cuando iba a repartir cosas, ¿verdad?
Esto, quiero decir que en este sentido, esta cuestión de los dineros es bastante curiosa cuando se revisa a la luz de la verdad. Es decir, y bueno, ya saben que parte de esa fortuna no era de él, sino de su mujer. Y el final también es importante porque cuando Franco muere, la prensa extranjera, o una parte de la prensa extranjera, después de ver lo que había sucedido en Madrid, bueno, hubo un periodista que se fue a las colas, un periodista italiano, y que dijo en las colas que cuánto le pagaban por estar en la cola para ir a ver a Franco. Casi lo matan, ¿verdad? Lo tuvo que dejar la fuerza pública. Pero decían, miren ustedes, el funeral de Franco ha sido la última victoria de Franco. Porque el libro arranca precisamente contando que el 20 de noviembre en la Academia de Paraguay el general director reúne a los cadetes y le dice, ha muerto un gran hombre, no sé qué, y a partir de ahí un rosario de todos los países que decretaron, todos, luto oficial por la muerte de Francisco Franco, ¿verdad? Y no vino más gente, personalidades importantes, porque el gobierno de entonces conspiró, sería la mejor, entre comillas, si quieren, para que, en fin, las personalidades fueran a la coronación del rey, pero no al entierro de Franco, pero ni falta que hacía. Es que por delante del cadáver de Franco pasaron, se calcula, más de 400.000 personas. Es que en la Plaza de Oriente, el día del funeral, incorpore insepulto, había más de 100.000 personas. Es que en los kilómetros que hay desde la Plaza de Oriente hasta el Arco de la Moncloa, donde el recorrido fue despacio, había cientos de miles de personas. Es que en el Valle de los Caídos había 100.000 personas en la explanada y 20.000 invitados de lujo dentro, porque es la capacidad del Valle de los Caídos. No existe, y ni va a existir, mayor muestra de dolor popular por un hombre en la historia de España. Y esto es lo que no le perdona. Y por eso hemos querido, de alguna manera, rescatar la verdad, pues con este libro, que yo espero que les guste, y cerramos con esta foto. Porque esa foto, yo que soy miembro y me honro de la Fundación Nacional Francisco Franco, es la de la constitución de la Fundación Nacional Francisco Franco, que se hizo en 1976 y se llevó a un lugar llamado Palacio de la Zarzuela, donde le recibió ese señor que está ahí, al cual le impusieron la medalla de oro de la Fundación Nacional Francisco Franco, cuando la Fundación Nacional Francisco Franco empezaba a andar. Muchas gracias.